Hemos estado en la serie de charlas, perdón, de la misión en el libro de Hechos y hoy vamos a tener una pequeña pausa en esta serie de charlas y vamos a compartir algo de lo que me apasiona muchísimo a mí. Yo siempre digo que este es mi ADN, fue la manera en como yo conocí de Dios. Entonces, cuando Rodri me da la oportunidad del chance de compartir con ustedes, pues obviamente quería compartir con ustedes y también para que conocieran un poco también de mi trasfondo y cómo fue que yo llegué a conocer más a Dios. Parte de mi historia de vida, mi mamá fue madre soltera, nosotros somos 3 hombres, 2 hermanos y yo, y por consiguiente nosotros nos criamos mucho con mi abuela. Mi abuela fue la que se hizo cargo de nosotros. Mi mamá se dedicó más a trabajar y a mantener el hogar, mientras la crianza la tenía mi abuela. Entonces, por así decirlo, yo me crié a la antigua, ¿verdad? Como con todas las reglas y cosas que tenía mi abuela. Entonces siempre digo, yo experimenté la faja, yo experimenté los regaños fuertes de carácter así de una señora. Mi abuela es bastante brava, entonces crecimos con ella, tanto mis hermanos como yo. Una de las cosas, bueno, mi abuela nos ponía a hacer demasiadas cosas, pero nosotros teníamos que siempre limpiar la casa, barrerla, lavar el baño, hacer mandados y cosas. Y una de las cosas que siempre odiábamos mis hermanos y yo era cuando mi abuela nos mandaba a hacer mandados, ir a la pulpería. No sé si alguno se siente identificado, pero me acuerdo que sí, mi abuela siempre nos decía, ocupo que me vayan a traer una caja de leche, ¿quién va? Vaya usted, Manuel. Ok, está bien. Uno llegaba y sabía que no era solo una caja de leche, era una lista entera de cosas que tenía que traerle. Entonces en ese tiempo no tenía celular donde hacer mi lista de notas para apuntar, ¿verdad? Sino todo era aquí en la cabeza. Y mi abuela advirtiendo, ¿verdad? No se le olvide traerme esto porque es lo que ocupo para cocinar al almuerzo y cuidado se le olvida esto. Y aún peor si se le olvida que le den el vuelto mal, ¿verdad? Vea que es un billete de 10 y si se me pierde el vuelto, esa semana no comemos más. Así como advertido mi abuela nos tenía. Iba uno a la pulpería recitando, ¿verdad? Desde la casa hasta la pulpería recitando las cosas en la cabeza para que no se le olvidaran, el arroz, los frijoles, ajá, la leche, ajá, ok, perfecto. Llegaba uno a la casa, ¿verdad? Siempre se le olvidaba algo a uno, o siempre una torta se dejaba a uno, en el camino se le caía un billete de 1000 y qué torta, perder 1000 pesos a mi abuela, ¿verdad? Entonces era todo un caos ir a hacer mandados en mi casa. Entonces por eso ninguno de nosotros le agradaba mucho la idea de hacerlo. Y les cuento esto porque no sé si nos podemos sentir identificados igual con Dios. Cuando Dios nos manda a hacer cosas a nosotros y tal vez no lo hacemos bien, tal vez no escuchamos muy bien las instrucciones de Dios, o tal vez nosotros terminamos haciendo las cosas al revés, o simplemente terminamos desobedeciendo cuando Dios nos manda a hacer algo. Entonces hoy quiero compartir qué fue aquello que Dios Padre mandó a Jesús a hacer aquí en la tierra. Por así decirlo, el mandado que Dios Padre le dijo a Jesús, vaya, haga a la tierra. ¿Qué fue esas cosas que Jesús llevaba en la lista y que tenía que venir a hacer aquí en la tierra? Lo interesante de esto es que Jesús lo hizo, sus discípulos lo imitaron, Pablo lo imitó, y el reto que llevamos ahora es que nosotros debemos de hacerlo. Y estamos hablando de hacer discípulos. ¿Verdad? Al principio de este año, Viña empezó con una nueva visión, ¿verdad? Ser una comunidad de seguidores de Cristo, sinceros, llenos del Espíritu Santo y que persigan la misión de Dios. Dios siempre tiene una misión para nosotros y la misión siempre ha estado presente ahí. Y Jesús sabía que Él tenía algo que venir a hacer aquí en la tierra y tenía que cumplirlo y tenía que obedecer a su Padre. Entonces vamos a ver cuál era esa lista de mandados que tenía que hacer Jesús aquí en la tierra. Y para eso vamos a ir a Juan 4:34. En Juan 4 es la famosa historia de Jesús con la mujer samaritana. Pero llega Jesús a Samaria, se encuentra con la mujer, Él se queda en el pozo y tiene la conversación con la mujer y envía a sus discípulos al pueblo. Y los discípulos van a buscar comida al pueblo. Y Jesús tiene la conversación con la samaritana, regresan los discípulos y los discípulos le preguntan a Jesús,
¿verdad? Como se preguntan si habrá comido Jesús. Entonces, porque ellos solamente vienen del pueblo con la panza llena y lo primero que les preocupa es Jesús habrá comido. Y Jesús les responde esto: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Verdad? Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, hay dos cosas esenciales e importantes para mí. Y Jesús lo compara con mi alimento. ¿Verdad? Si ninguno de nosotros no hubiéramos comido, tal vez no estuviéramos aquí. La alimentación es esencial y necesaria para nuestras vidas. Y como seres humanos vivimos alrededor de la comida. Ayer en el desayuno de hombres, en la mesa cuando estábamos compartiendo y hablando y comiendo el pinto que teníamos, el huevo y todo, el tema de conversación de la mesa era comida. ¿Verdad? Obviamente éramos hombres también, entonces, pero el tema de conversación era comida. La comida es importantísima y hablamos de demasiadas cosas, ¿verdad? De que los veganos y que los otros, que cómo hacen, que no, yo ocupo carne siempre, ¿verdad? Como la comida es demasiado importante para nosotros. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Ustedes se fueron al pueblo a alimentarse comida verdadera, que era lo que Ale les decía ahora, ¿verdad? Yo me sentía que me desmayaba y tuve que ir por comprar algo para comer. Pero Jesús les dice, hay algo más importante para mí que el alimento. Mi verdadero alimento es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Pero para entender un poco cuál era la voluntad, que tal vez tengamos una idea de cuál es, igual cuál es su obra, quiero llevarlos a Juan 17. En Juan 17, Jesús es cuando hace esta oración larga. De hecho, Juan 17 es una de las oraciones más largas que se escribe en algunos de los evangelios, ¿verdad? Siempre se nos dice, y Jesús subió a la montaña y oró, pero no sabemos qué oró, ¿verdad? En este ejemplo en específico se nos redacta la oración de Jesús. Entonces, para entender un poco esto, vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos previos de Juan 17. Juan 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos de Juan son horas antes del arresto de Jesús. Imagínense el esfuerzo o la importancia que tiene estas horas antes para Juan, que él le dedica 5 capítulos de su libro. Desde el 13 hasta el 15, al 17, cuando arrestan a Jesús. En Juan 13, ¿verdad? Inicia con la última celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos. Y es aquí en Juan 13 cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. En Juan 14, ¿verdad? Jesús le da algunas últimas instrucciones a sus discípulos. Y Jesús les dice que él ya se va y los va a dejar. Y les dice esto, veamos en Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces es súper interesante que Jesús siga hablando de obras, siga hablando de la obra. Juan 15 es el famoso capítulo de la vid verdadera, la enseñanza de Jesús a sus discípulos hablando de la vid. En Juan 16, Jesús continúa con su enseñanza y él está llegando cerca del Valle de Kidrón. El Valle de Kidrón es el que está abajo antes de llegar a Jerusalén. Entonces él ya iba camino hacia Jerusalén. Jesús continúa con sus enseñanzas y llegando ahí, al valle, se detiene. Dice que se detiene y dirige su mirada al cielo y ora así. Vamos a orar una pequeña parte de Juan 17, del 1 al 5, y esto es lo que dice. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que Él has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste.
Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Vemos en Juan 4 que Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Y ahora vamos unos capítulos más adelante, en Juan 17, y Jesús dice, se acerca la hora. Pero más adelante, en el versículo 4 nos dice, he acabado la obra. Entonces Jesús le está diciendo al Padre, Señor, de la lista que me has dado, check a una, acabar tu obra. Ya casi viene la segunda. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús en la tierra? Morir en la cruz. Esa era la voluntad de Dios Padre para Jesús, que muriera en la cruz. Pero Él dice, tu obra ya la terminé. Y me encanta la frase o la palabra que está utilizando Jesús ahí, porque dice, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Encomendar es pedirle a alguien que haga cierta tarea o que se encargue de algo. ¿Verdad? A mí Rodri me encomendó la charla de este fin de semana. Y por consiguiente es mi responsabilidad estar aquí al frente y comunicarles a ustedes esto. Ustedes tienen tal vez un trabajo, no sé si usted es profesor, maestra, arquitecto, administrador, doctor, enfermero, enfermera. Usted se le encomienda una tarea. Cuando usted contrata un arquitecto, la idea es que él le diseñe, por así decirlo, su casa. Pero usted le está pagando a ese arquitecto para que él venga con un resultado y le enseñe lo que usted le encomendó que hiciera. Él tiene una tarea específica que hacer. Piensen tal vez en una profesora, un profesor, un maestro, una maestra. ¿Verdad? A ellos se les encomienda enseñar. Imagínense un profesor sentado en el escritorio sin hacer nada. No está llevando a cabo lo que se le está dando. Entonces me encanta aquí que Jesús está siendo muy claro y nos está diciendo, Señor, esta tarea que usted me encomendó, ya la hice, ya la llevé a cabo. ¿Y cómo sabemos cuál es esa obra de la que está hablando Jesús? ¿Qué es de lo que está diciéndole Jesús al Padre? El mismo texto nos lo dice. Y si usted tiene una Biblia, la misma Biblia nos dice en Juan 17. Si usted ve el texto, Jesús termina esta frase, Jesús ora por sí mismo, el primer título, y dice, y ahora Padre en el 5, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Y cuál es el título que sigue? Jesús ora por sus discípulos. La obra de Dios Padre para Jesús en la tierra era ser discípulos. Y no, Jesús no empieza a orar por los milagros que hizo, no empieza a orar por los demonios que sacó, no empieza a orar por las grandes enseñanzas que tuvo. No quiero decir que no sea importante, porque fueron esenciales para su ministerio. Pero en este momento Jesús le está diciendo a su Padre, le está rindiendo cuentas a su Padre y le está diciendo, la obra que me encomendaste, hacer discípulos, ya lo hice, Señor, ya lo hice, Padre. Y el mismo texto nos va diciendo, y lo asocio con la frase que Jesús está usando ahí en el versículo 6, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Y a través de todo Juan 17, Jesús se dedica a hablar de lo que Él hizo por sus discípulos. Porque Él está dando cuentas al Padre de lo que Él hizo en la tierra con sus discípulos. Señor, a los que me diste, dice que les revelé quién eres. Más adelante, Jesús le dice, a los que me diste, Señor, yo les entregué tus palabras. Más adelante Jesús dice, yo rogué por ellos. Más adelante Jesús dice, yo los protegí. Más adelante dice Jesús, el Señor, yo me santifiqué para que ellos también se pudieran santificar. Más adelante Jesús dice, Señor, yo los envié. Más adelante Señor dice, Señor, yo entregué tu gloria, les entregué tu gloria a ellos. Entonces los reto para que estudien Juan 17
y profundicen y vean esta rendición de cuentas que está haciendo Jesús con su Padre. Porque Jesús nos está diciendo lo que Él hizo con las personas que Dios le dio. Y quiero detenerme un momento acá y que nos pongamos a pensar en esta frase, en estas palabras que Jesús utilizó: a los que me diste del mundo. ¿A quién le ha dado Dios a usted? Estoy seguro que usted es mamá, usted es papá, y si no es mamá, papá, usted es un hijo o una hija. Usted es un hermano o una hermana, usted es un primo o una prima, usted es un tío o una tía, usted es un abuelo, usted es una abuela. Usted es algo, usted es parte de una familia. Dios lo puso a usted en una familia por algo. Y esas personas, Dios se las dio a usted. Esta semana tuvimos un viaje, mi esposa y yo, junto con mi mamá, fuimos a California. Yo viví allá por un año, trabajé con una iglesia por un año en un ministerio de jóvenes. Ahí fue donde nació mi pasión por trabajar con jóvenes y mi pasión por dedicarme al ministerio. Entonces California y esta iglesia guarda gran parte de mi corazón, porque es donde Dios me llamó a dedicarme al ministerio. Y desde que yo entrego mi vida a Dios, Dios siempre me puso este reto. Dios me puso el reto de invertir en mi familia, en mis dos hermanos, principalmente en mi mamá. En ese momento, ni ninguno de mis dos hermanos ni mi mamá eran creyentes. Ahora, gracias a Dios, mi hermano mayor, él es creyente. Estamos en el proceso con mi mamá y seguimos también en el proceso con mi hermano. Ha sido un proceso largo de años. Entonces, este viaje yo lo quise aprovechar para eso, porque Dios me dio a mi mamá. Mi mamá es parte de mi círculo. Y siempre tengo esa responsabilidad por llevar a mi mamá a conocer a Dios y que ella tenga una relación con Dios. Entonces, Mary y yo quisimos aprovechar este viaje para que ella viera dónde fue que yo viví, quiénes eran mis amigos, cuál fue la iglesia donde yo trabajé, a dónde me tenía que poner yo cuando tenía que enseñar al grupo de jóvenes, que la llevé a la iglesia también. Entonces fue una experiencia para mi mamá. Y algo interesante del viaje es que mi mamá no sabe mucho inglés, ahí más o menos entiende y se la juega más o menos. Estábamos en un culto de la iglesia y ella estaba sentada a la par mía y cada frase que pusieran en la pantalla de la iglesia, mi mamá con su celular en el traductor de Google lo ponía. Cada frase que aparecía en la pantalla, mi mamá lo ponía. Para mí eso era impactante, ver a mi mamá que quería aprender y saber de qué estaban hablando ahí al frente. Ninguna canción se sabía, pero lo más importante, el momento de la palabra, ella quería saber de qué estaban hablando. Y luego más adelante, y después de que terminara el culto, ella venía contándome de las cosas que entendió y yo me quedé sorprendido de que entendió gran parte del mensaje que el pastor en ese momento había hablado. Entonces yo dije, Dios, gracias. Gracias porque son esas pequeñas oportunidades que mi mamá puede conocer más de ti. Pero porque nosotros fuimos fieles y seguimos en el proceso de que mi mamá quiera seguir conociendo de Dios. Muchas veces nosotros creemos que nuestra única responsabilidad con nuestra familia es tal vez montar a nuestros hijos al carro, manejar hasta aquí, bajarlos y listo. Esa es mi responsabilidad. Se nos olvida que va más allá. A veces creemos que mi responsabilidad es simplemente nada más sentarme en esta silla y listo. Y es que no, va más allá. Tenemos que tomar un paso más adelante. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Tenemos que incomodarnos. Uno de los grandes problemas por los cuales mi mamá no ha entregado su vida a Dios es porque dentro de mi familia hay otras personas creyentes, pero esas personas no actúan de la manera que Dios quiere que actúen, y eso es lo que mi mamá ve. Y el pensamiento que mi mamá tiene de un cristiano es ese.
Y yo digo, Dios, pero ¿por qué mi mamá no puede ver que nosotros estamos tratando de ir un estilo de vida diferente? Y ella no nota eso, sino nota lo negativo. Y eso es un gran problema. Debemos ser creyentes y cristianos que nos hagamos notar, que hagamos la diferencia en nuestras familias, que vean a Cristo a través de nosotros, que podamos nosotros imitar lo que Jesús hace. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas personas que Dios nos ha dado? Ya sea sus hijos, ya sea su esposa, ya sea su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sea quien sea de su círculo, de su familia, ¿qué está haciendo usted? ¿Verdad? Y vuelvo a usar la lista de Juan 17. ¿Cómo está usted revelando a Dios a su familia? ¿Cómo está usted entregando las palabras a su familia? Porque a veces creemos que es responsabilidad de Rodri, de Manuel en Zoé, de Checho en Supernova, de entregar las palabras. Sí, lo hacemos, es nuestro trabajo, pero todos tenemos responsabilidad en entregar las palabras. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos orando constantemente por ellos? ¿Es esa persona que Dios le ha dado a usted oración constante en su vida? Y me encanta que Jesús en Juan 17 no dice oré por ellos, dice rogué por ellos. El rogar lleva una intención más fuerte en la oración. Lleva una intensidad en la oración. Entonces, ¿está usted rogando, orando intensamente por su familia, por las personas que Dios le ha dado a usted? ¿Nos estamos santificando nosotros? ¿Estamos llevando una vida íntegra para que esas personas también puedan ser santificadas? ¿Estamos enviando a nuestra familia? ¿Verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes tienen que ser sal y luz. Lo mismo con las personas que Dios les ha dado. ¿Están enviando usted a sus hijos al colegio, a la escuela? ¿Y les está enseñando a ser sal y luz? ¿Les está enseñando a ser diferentes en su círculo de influencia o a las personas que están alrededor? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de imitar nosotros a Jesús. Porque ¿qué cambiaría en nuestras vidas si pusiéramos todo nuestro enfoque en ser más como Jesús? ¿Qué reacción tendrían las personas a nuestro alrededor? ¿Verdad? Si usted quiere ser discípulos de la manera de Jesús, busquémoslo a Él, imitémoslo. Y ahí está Juan 17, claro, Jesús diciéndole, a los que me diste, así los discipulé, Señor, así los llevé por la vida. Entonces, quiero que en este momento piense en una persona que Dios le ha dado a usted y que aún no ha conocido de Dios, en su familia. Piense en una persona que Dios le ha dado a usted en su familia que aún no ha conocido a Dios. Porque queremos hacer la diferencia en ellos. Y si queremos empezar a ser discípulos, debemos de empezar por nuestra familia, por las personas más cercanas a nosotros. Y es que no tenemos excusa de escaparnos de esta. Porque todos hemos escuchado la gran comisión, todos sabemos cuál es, todos sabemos de qué se trata. Aquí en Juan 17 Jesús está dándole cuentas a su Padre. Pero en Mateo 28, 19 al 20 nos dice, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y algo que me encanta de Jesús es que Jesús no nos va a mandar a hacer nada que nosotros, Él no nos va a mandar a hacer nada que Él no haya hecho. Si Jesús nos dice vaya a orar es porque Él oró. Si Jesús dice vaya y lea la Biblia es porque Él pasó tiempo en la ley. Si Jesús nos dice sea obediente es porque Él fue obediente.
Y si Jesús nos está diciendo, vaya y haga discípulos, es porque Él hizo discípulos. Y quiero que veamos este ejemplo en Juan 1, 35 al 39, para empezar a entender cuál fue la estrategia de Jesús. Porque Jesús fue muy estratégico y es una de las cualidades que me encanta cuando Jesús desarrolla su ministerio. ¿Qué tan estratégico era Él? Dice Juan 1, 35 al 39. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, le preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él, y eran como las 4 de la tarde. Quiero que entendamos algo muy importante. Eran 2 de los discípulos de Juan, y ellos llaman a Jesús Rabí. Entonces creo que ellos ya tenían un concepto previo de quién era Jesús, porque Juan ya había invertido en ellos, ya Juan había pasado tiempo con ellos y les había hablado de Jesús. Se van detrás de Jesús, le preguntan ellos a Jesús, ¿dónde te hospedas? Y Jesús les dice, vengan a ver. Vamos, y se los lleva al lugar donde se estaba hospedando Jesús. No sabemos si era la casa de él, pero era donde se estaba hospedando, era donde él estaba pasando o durmiendo, por así decirlo. Y ven la estrategia aquí. Cuando nosotros invitamos a alguien a conocer de Dios, ¿qué hacemos nosotros siempre? Hey, ¿querés ir a la viña? Verás qué chiva la música. Me encanta la música, siempre siento la presencia de Dios, buenísimo. La palabra es muy buena también y me encanta. La iglesia es una comunidad muy saludable y todo. Les soy honesto, esa es la salida rápida para acercar a alguien a Dios. No digo que no sea la correcta, es parte del proceso de acercar a alguien a Dios, pero no debe ser la primera opción. Y me encanta el ejemplo de Jesús. Jesús los lleva a estos 2 discípulos a donde Él se está hospedando. A su casa o a la casa de un familiar, pero Jesús los lleva a la intimidad. Jesús los lleva más cerca de Él. Y es que nuestras casas representa quiénes somos nosotros verdaderamente. En mi casa yo actúo como yo soy. En mi casa los chicos de SOE pueden ver cómo yo trato a Mary Jo. Mis vecinos saben cómo me despierto, con el pelo todo desbaratado, con lagañas, ¿verdad? Como en mi casa somos quienes nosotros somos. Y algo tiene esto, la casa. Y con esto me recuerdo una historia hace unos meses atrás. En el apartamento que nosotros vivimos, es de 2 plantas, nosotros vivimos abajo y los vecinos de arriba se pasaron a otro apartamento, entonces estaba disponible y se pasó una gente nueva. Un muchacho joven con su hermana se pasaron a vivir encima de nosotros. Yo me presenté con él cuando se estuvo pasando, nosotros íbamos de salida, y yo le dije, ella es mi esposa Mary Jo, ¿verdad? Y como ahí iba el perro de nosotros, Sawyer, y este es Sawyer, también es su vecino, nos montamos al carro y nos fuimos. Día siguiente, ya el pasado, siento esa necesidad de hablarle a él y de mostrarle quién es Jesús, de mostrarle quién es Dios. Entonces estoy jugando un día con Sawyer al frente de los apartamentos, tirándole la bola, que es lo que le gusta hacer. Y yo le dije, ya sé, voy a invitarlo a tomar café a la casa. Entonces me voy corriendo a la puerta, Mary Jo estaba en la sala sentada y yo le dije, voy a invitar a tomar café. ¿A quién? Me dice Mary Jo, al vecino de arriba. Y ella, ¿pero cómo? Sí. Entonces me fui a jugar con Sawyer, y seguí jugando y ya estaba cansado del perro y yo, bueno, ok, voy a decirle a él que si quiere ir a tomar café. Pero en eso empieza, ¿verdad?, todas las excusas en mi mente a procesarse. Y si no le gusta el café, bueno, no importa, dile, hoy fresco. No, pero qué vergüenza. No, ya sé, voy a ir a llamar a Mary Jo que venga a jugar conmigo y Sawyer y que sea ella la que lo invite a tomar café. Yo poniendo todas las excusas para invitarlo a tomar café a la casa. Voy con Sawyer para la puerta
Y entro y me quedo en la puerta y yo es como, ok, él estaba, el apartamento de arriba tiene como un balconcito, entonces él estaba como entre la casa y entre el balcón. Y yo dije, no puedo ser así. Salí y me asomé y le dije, mae. Y él, opa, ¿le cuadra el café? Sí. ¿Quiere tomar café? Bueno, está bien. Entro corriendo, pero yo estaba casi como que durmiéndose. Era un domingo en la tarde, ¿verdad? Típico para una siesta. Ya yo estaba casi dormida. Y yo, ya viene. Y me yo, ¿pero quién? El vecino a tomar café. Pero la casa está desordenada. Obviamente para mí no es desordenada, pero para ella sí. Tenía que lucir impecable. Si vamos a invitar a alguien, ¿verdad? Entonces, no, está bien. Y escuchamos que cierra la puerta y baja. Invitamos al vecino y él entra a la casa. Y fue demasiado chiva el proceso de luchar eso uno y lo invito, no lo invito. Tomamos café, abrimos nuestros corazones, les contábamos qué hacíamos nosotros, quiénes éramos, él nos contó de él, conocimos un poco de su historia y ya ha venido 2 veces a la viña. Y es parte del proceso, él no ha entregado su vida a Dios aún, pero ahí seguimos en el proceso de ser intencionales y relacionales con él. Porque es un trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero todo inició porque nosotros abrimos nuestra casa. Nosotros lo llevamos hasta lo más íntimo de nosotros. Y es que nos cuesta demasiado a nosotros hacer eso, abrir nuestra casa. Siempre digo que Sawyer a nosotros nos ha dado muchísimas oportunidades para conocer a nuestros vecinos. Es una gran excusa para conocer gente. Todo el mundo quiere ver con el perro. Entonces, no sé si lo vieron en el video del aniversario, ahí sale Sawyer diciendo feliz cumpleaños. Pero nos ha servido para nosotros poder relacionarnos y ser intencionales con los vecinos y tener conversaciones. La mitad de nuestro vecindario tiene una relación con Dios, va a alguna iglesia, pero entonces con los que no, tratamos de ser intencionales. Y esto es algo que nosotros hacemos parte de nuestra vida. El tratar de ser intencionales y relacionales con las personas es parte de las decisiones que nosotros tomemos. Queremos ahora comprar una casa y en las listas de cosas que queremos, ojalá sea un lugar donde nosotros podamos compartir de Cristo con otros. Porque yo pudiera comprar un lote allá en la montaña y donde no tenga ningún vecino, pero no. Queremos un lugar donde nosotros podamos ir y compartir de Cristo con otros. Recién casados nos pasamos a vivir a Santa Ana. Vamos a buscar un lugar donde entrenar, igual. Entrenemos un lugar donde nosotros podamos ser intencionales con las personas. Y así constantemente hacemos esto parte de nuestras decisiones de la vida. Y eso es lo que Jesús nos está mandando a hacer. Cualquier oportunidad que yo tenga, que lo usemos para ser relacionales, que lo usemos para ser intencionales con las personas. Porque es que vea lo que pasa. Si seguimos con la historia en Juan 1, 40 al 42, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón. Interesante, ¿verdad? Los que nos diste, y estábamos hablando de nuestros familiares, Simón se encuentra a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, que mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Pero Andrés va y se encuentra con su hermano, alguien que Dios ha puesto en su vida. Yo recién convertido lo que quería era que todos mis primos fueran al grupo de jóvenes donde yo conocía a Dios, donde yo tuve ese encuentro con Dios. Yo quería que toda mi familia conociera de Él. Y es lo mismo que hace Andrés. Primero que se encuentra a su hermano. Y siguiendo con la analogía de la casa, más adelante, Pedro lleva a Jesús a la casa donde está su suegra enferma. Y este trasfondo de la casa tiene algo muy, muy importante. Y me encanta que se sigue repitiendo una y otra vez en la Biblia. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, parte de las instrucciones que le da es que busquen una casa y quédense en esa casa. La casa tiene algo para Jesús. Y como les comentaba al principio, esta fue la manera como yo conocí
de Jesús. ¿Por qué fue? Porque el pastor de jóvenes de mi grupo en ese tiempo me invitó a ir a su casa a tomarme un café con su esposa, su hija. Y nunca se me olvida, fue un día después de haber tomado café donde él compartió el evangelio conmigo. Y ese día yo entregué mi vida a Dios. Pero fue porque alguien mostró interés en mí. Y me dio a entender que yo le importaba, que yo era importante para él. Y era tan importante que compartió lo mejor que él podía compartir conmigo, que era el evangelio. El hacer discípulos genera multiplicación. Con discípulos nosotros nos multiplicamos y aquí lo estamos viendo. Andrés sale, va y busca a su hermano Pedro. Y quién sabe cómo siguió la cadena. Más adelante en este capítulo Jesús va y se encuentra a Felipe, lo invita a seguirlo y Felipe va y se encuentra a Natanael y le cuenta, hemos encontrado al Mesías. ¿Verdad? Andrés no va y le dice a su hermano, vieras qué rica la comida que me sirvió Jesús. No, es que es un chozón donde vive Jesús ahorita. No, él le dice, hemos encontrado al Mesías. Es lo que comparte Andrés con su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Y para seguir hablando de multiplicación, soy pastor de jóvenes y soy una persona bastante visual, entonces quiero hacer una actividad con ustedes. Ocupo 2 voluntarios. No los voy a poner a hacer nada vergonzoso, solo a los chicos de SOE sí, pero ustedes no, lo prometo. Vení, y una persona más. Si quieres te pones como en este pasillo y vos acá. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner un tiempo, un timer ahí en la pantalla de 6 segundos. En esos 6 segundos, usted lo que tiene que hacer es tocar la mayor cantidad de personas. ¿Ok? En 6 segundos. Entonces, vos utilizas ese pasillo y vos este, ¿ok? Entonces, ¿listos? Ya. Tiempo. Ok. Necesito que las personas que fueron tocadas levanten su mano. Que todo el cuarto ponga atención. Veamos. Ok, ahora vengan otra vez. Vamos a hacer algo más. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, 6 segundos y va a tocar a la mayor cantidad de personas que usted pueda. Pero vamos a agregar una regla más. Si usted es tocado, ahora usted tiene el chance de tocar a otra persona. ¿Ok? ¿Listos? Empezamos. Tiempo. Ok. Ahora ocupo que levanten otra vez la mano todos los que fueron tocados. Ok. Ya se pueden sentar. Gracias. ¿Notaron la diferencia? ¿Notaron la diferencia? Eso es multiplicar. No estamos sumando, estamos multiplicando. En la multiplicación, todos somos esenciales, todos somos importantes. Y quiero usar un par de ejemplos que noté así a vista. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes fue tocado? Ayer hubo un par de personas que en la segunda parte los tocaron y se quedaron así. No quisieron tocar a nadie más, tenían el chance de tocar a alguien y no lo hicieron. O no entendieron. Pero tomémoslo como que no quisieron, porque nos pasa de igual manera en la vida cristiana. Tenemos el chance de tocar a otras personas y no lo hacemos. No nos da la gana hacerlo. Habían personas que fueron tocadas y como locos, tratando de tocar a la mayor cantidad de personas. Gloria a Dios, así hay personas compartiendo el evangelio, queriendo que todos conocieran de Cristo. Hace poco falleció la abuelita de Mary Jo. La señora era súper entregada a Cristo. Yo sé que ahorita está en la presencia de Dios,
Pero era súper interesante, Mary. Yo me contaba que ella estando enferma en el hospital, ella tenía que compartir siempre el evangelio con todo el mundo. Aún estando en el hospital, doctor, enfermero que se acercara, ella tenía que compartir el evangelio con cualquier persona que se acercara. Ella no se cansaba nunca de compartir el evangelio con las personas. Y es que todos somos importantes en el proceso de multiplicación, porque estamos llamados a tocar a las demás personas. Y en este proceso debemos de notar cosas. Otra cosa que quiero que noten es, por ejemplo, la persona que está sentada aquí en el medio, o los que están allá atrás. Para ella era imposible tocar a esta persona, o era imposible llegar hasta los de atrás. Porque muchas veces creemos que el pastor que está aquí al frente es el que está encargado de eso. Somos parte del proceso. Pero tal vez para que esta persona fuera tocada, esta persona solo necesitaba tocar a la persona que estaba aquí afuera. Para que esta persona tocara a la otra, y tocara a la otra, y la persona del medio llegara a ser tocada. Y es lo mismo con el hacer discípulos. Debemos de ser fieles con las personas que Dios nos da. Invertir fielmente en las personas que Dios nos ha dado. Yo no sé si mi mamá, de la única persona que va a escuchar el evangelio es de mí. Bueno, y ahora espero que de mi hermano mayor también. Pero tal vez es solo responsabilidad de mi hermano y yo, de que mi mamá llegue a conocer a Dios. Entonces piensen en esa persona que tal vez es usted el encargado de que llegue a conocer a Dios. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienen ustedes que si tal vez usted los invite a venir aquí, no van a venir? Pero usted tiene la responsabilidad de compartir con ellos el evangelio, de llevarlos a los pies de Cristo, de hacer discípulos con ellos. ¿Cuántos compañeros en la universidad? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos, amigas que aún no conocen a Dios? Y nos hacemos los locos en que si tienen que conocer a Jesús o no. Todos somos responsables y todos tenemos parte en la expansión del evangelio. ¿Y por qué puse el ejercicio con 6 segundos? Porque pude haber puesto 10 segundos, 30 segundos para que más personas fueran tocadas. Pero es que no sabemos el día que el Señor va a venir. Y muchos nos estamos quedando con los brazos cruzados. Y no sabemos si se nos está haciendo tarde. Y son 6 segundos y tenemos que actuar rápidamente. Para compartir el evangelio no tenemos que pensarlo, no tenemos que dudar. Para hablar de Dios no tenemos que ponerlos a pensar o cuestionarnos. Tenemos que simplemente hacerlos y empezar a tocar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y quiero ir terminando con una frase en Juan 17:4 otra vez. Como le dice Jesús a Dios Padre, dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ese término de gloria es demasiado importante en las Escrituras. Y me encanta el orden aquí que utiliza Jesús. En este caso, el orden de los factores es importante. Porque hubiera hecho mucha diferencia si Jesús hubiera dicho: he acabado la obra, Señor, y ya te glorifiqué. Él está diciendo: ya te glorifiqué y acabé tu obra. Muchas veces para nosotros es más importante la obra que glorificar al Padre, pero Jesús está claro y está diciendo: te he glorificado, Señor, y acabé tu obra. Este término gloria se repite alrededor de 300 veces en todas las Escrituras. En los Evangelios, en Mateo y Marcos se menciona 3 veces, en Lucas 6 veces y en Juan alrededor de 20 veces. Y en su gran mayoría se repiten en Juan 17. Entonces, este término de gloria es demasiado importante y Jesús lo está utilizando en la rendición de cuentas para su Padre. Señor, yo te he glorificado. Gloria significa grandeza, dignidad, honor, alabanza, adoración y darle ese honor al que se merece. John Piper dice que glorificar significa sentir, pensar y actuar de maneras que reflejen su grandeza, que hace gran parte de Dios,
que dan evidencia de la suprema grandeza de todos sus atributos y la belleza que satisface sus múltiples perfecciones. Glorificar a Dios como la razón última, absoluta y omnipresente para hacer todo lo que somos y hacer todo lo que hacemos. Con esto, no les quiero preguntar si ustedes están haciendo discípulos. Quiero preguntarles, ¿están glorificando al Padre? Cuando yo descubro esto, me doy cuenta y amo hacer discípulos. Amo trabajar con jóvenes. Amo llevarlos a mi casa y que hagan un desorden en la sala y que se peleen y que se coman toda la comida. Pero me doy cuenta que es parte de. Pero estamos haciendo discípulos para glorificar a Dios. Y no sé si esto cambia la perspectiva en su mente de hacer discípulos. Pero yo ahora ya cuando pienso de que hago discípulos porque quiero glorificar al Padre. Quiero que todos entiendan qué tan importante, qué tan grande, qué tanto honor tiene Él para mí. Y sentarnos en estas sillas es muy, muy fácil. Manejar hasta aquí es muy fácil. Pero tomar acción en nuestra vida como creyentes y empezar a impactar la vida de otros lleva a que nos incomodemos nosotros, lleva a que salgamos de nuestra zona de comodidad, lleva a que nosotros nos expongamos y que las personas sepan quiénes somos de verdad. Eso lleva a ser discípulos. ¿Qué necesito hacer yo? Y les repito otra vez, ¿está usted revelando quién es el Padre? ¿Está usted entregando las palabras de Dios? ¿Está usted rogando por esas personas que Dios les ha dado? ¿Se está usted santificando para que las demás personas también se puedan santificar? ¿Está usted enviando discípulos? ¿Está usted entregando esta gloria de la cual Jesús nos está hablando acá? Jesús sabía que más que subir esa cruz y hacer la voluntad de Dios y morir, más que acabar la obra y hacer discípulos, lo más importante era glorificar a su Padre. Oremos.